el apunte que tienen en el práctico y que lo tienen en este material que les vamos a entregar. Bien, acá, para que sepan, es a modo totalmente ilustrativo, yogur en pote sí o sí se tiene que hacer por método discontinuo. Si yo quiero un formato de presentación que sea tipo cuajada, no puedo hacerlo en modo continuo, ¿sí? Todo lo que es yogur bebible o cualquier textura semifluida que yo quiera para una salsa o algo así, sí podría hacerse con una agitación constante o un método continuo. Los que son tipo cuajo no pueden ser así. Y si llegamos a mirar al microscopio, yo sé que de la cátedra de microbiología les han ido preparando algunas observaciones para que tengan en cuenta. Bueno, cuando se hagan al ojo, una levadura es 10 veces más grande que una bacteria. Entonces, cuando ustedes tengan la relación de haber visto una, es inconfundible la otra, ¿sí? Porque uno lo describe y dice, y es ovalada, sí, la otra también era ovalada, me las voy a confundir. No, una es 10 veces más grande que la otra, sí, en forma grosera. Bien. Esto es toda la bioquímica que pasa en el interín, entre que una bacteria toma la lactosa, la incorpora al interior y la metaboliza para dar. Cuando estamos hablando de homofermentativa, únicamente ácido láctico, y cuando estamos hablando de heterofermentativa, nos da un láctico, un alcohol, etanol y un dióxido de carbono. De ahí, lo deben haber estado hablando ustedes en la clase anterior, cuando yo quiero texturas uniformes, por ejemplo la de un yogur, es sí o sí que yo necesito que trabajen las homofermentativas, si no el yogur se me llenaría de burbujas, parecería que comenzó a fermentar por una fermentación alcohólica, ¿sí? En cambio, un queso que lo quiero con ojos, necesito esa liberación de gas, y esa liberación de gas está dada por la heterofermentativa. ¿En qué nos cambia? Y no me interesa para nada que tomen conciencia de esta cantidad de productos intermedios. Me interesa que los rendimientos de acidez son distintos, ¿sí? Yo parto de una molécula de lactosa y una homofermentativa me va a dar únicamente láctico. 2 lácticos por cada lactosa que tomo. Mientras que una heterofermentativa me va a dar un dióxido, un etanol y un láctico. Eso significa que las heterofermentativas tienen la mitad de poder asimilante que las homofermentativas. Y eso es importante cuando yo, por ejemplo, elaboro aceitunas. Ustedes ya vieron elaboración de aceitunas. Las heterofermentativas no me arruinan el proceso, pero me disminuyen la capacidad asimilante. Por eso no las prefiero. Me voy entonces al esquemita. Y en el esquema entonces tenemos las homofermentativas que a partir de la glucosa o de algún azúcar fermentecible dan exclusivamente lácteos. Mientras que las heterofermentativas a partir de la misma glucosa me van a dar una sola molécula de láctico, un dióxido y un etanol. ¿En qué cosas es positivo? En algunos encurtidos, en donde yo quiero que el aroma, que el sabor sea un poquito más complejo, que no sea solo acidez. Entonces ahí prefiero el trabajo de un heterofermentativo. Yogur, por definición, yo les había dicho que sí o sí trabajan, es la simbiosis del lactobacillus y del estreptococcus, que se puede trabajar con leche entera, leche en polvo, suero, etc. El suero también, últimamente se consume un montón. El suero siempre era, el suero lácteo era como un subproducto sin nada de valor en la industria láctea. Y actualmente con la demanda que hay de proteínas, sobre todo para la gente que hace fitness y todo el tema de gimnasio, se consume un montón. Es una proteína muy económica, pero de un buen valor biológico, de alto valor biológico, porque tiene los aminoácidos en una buena relación y en una buena proporción. Entonces, se puede utilizar y uno podría fortificar un yogur que tenga mayor textura, mejor textura, con suero y no estoy agregando un componente graso. Acción fisiológica. Si hablamos un poco de yogur, hablamos de los probióticos y de los prebióticos, y ya que estábamos en alimentos fermentados, como que me cayó de cajón tener que hablar un poquito para a ver si está clara la diferencia entre lo que es un probiótico y lo que es un prebiótico.
que no es error de tipografía, no es que alguien metió la pata al escribir. Un probiótico, microorganismo, ¿sí? Es un microorganismo que tiene la capacidad de pasar por la acidez del estómago sin destruirse. Se aguanta la acidez del estómago, se aguantan las enzimas pancreáticas y la de la bilis sin destruirse, llega al intestino y coloniza en el intestino. Cuando coloniza en el intestino se forma como una colonia. Entonces hace como un recubrimiento del intestino. Está la nutricionista y ahora me va a decir si lo estoy explicando bien o mal. Vos te callás. Yo me callo, yo me callo. Vas bien. Recubre el intestino y favorece entonces la incorporación de algunos nutrientes para el organismo y la no incorporación de algunos tóxicos. Por eso es tan interesante el tema de consumir alimentos con probióticos, porque seleccionan qué nutrientes van a llegar al torrente sanguíneo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un prebiótico? Un prebiótico nada que ver con el animalito probiótico. El prebiótico es el alimento del probiótico. ¿Sí? Es lo que muchas veces llamamos fibras solubles. Son contenidos que hay de azúcares complejos en los alimentos que no son alimentos para nosotros, pero sí son alimentos para los probióticos. Por eso muchas veces te dicen, está enriquecido con prebióticos. La remolacha tiene mucho prebiótico. El topinambur, que se escucha poco hablar de él, tiene mucho prebiótico. Inulina, si la han escuchado hablar alguna vez, tampoco un error de tipografía. Es inulina y es un prebiótico. Bien, la selección de la leche. Estamos hablando de alimentos fermentados y sabemos que podemos fermentar la leche para distintos usos. Ya enseguida Viviana les habla de la parte del queso. Ahora, la leche es un medio de cultivo universal, no podemos separar esa tensión, ¿sí? Entonces, lo que yo hoy día les decía, por favor, si alguien va a querer probar esto, que ya por algo dijimos a estos vasitos de tal color los vamos a recubrir, si alguien estornudó sobre el vasito, hay estreptococos, los estreptococos van a poder proliferar. Si alguien tenía las manos contaminadas, no se las lavó antes de comenzar a hacer la práctica, pudo contaminarlo. Esos riesgos microbiológicos y esos riesgos de toxinfección están presentes, sobre todo cuando usamos este tipo de medio de cultivo, ¿sí? Cuando usamos productos lácteos. Es muy riesgoso. Entonces, si yo quiero hacer un producto elaborado con fermentación de lácteos, sí o sí me voy a tener que ir a los libritos de buenas prácticas de manufactura, a los libritos de higiene y cumplir con esa normativa. Algo que está limpio no significa que está desinfectado. ¿Sí? También puedo desinfectar cosas sucias a la macana, pero bueno, tengo que primero asegurarme que hay una limpieza física y luego tengo que asegurarme que haya desinfección de todo lo que va a estar. Cuando estoy elaborando, si alguno de ustedes ya hizo productos fermentados, si alguien hizo cerveza alguna vez, si alguien hizo yogur alguna vez, sabe que si no cuido la higiene, se me desvía la fermentación. De hecho, tengo las aceitunas en distintos tarros. Tengo unas que se me están yendo mal y 3 buenas. Si yo fui con la misma cuchara a las 3, a la semana siguiente tengo todas mal. Bueno, ese cuidado microbiológico tengo que tenerlo porque la asepsia es fundamental en este tipo de productos. ¿Sí? Bien. Eso para que yo no contamine. Pero tengo una materia prima, es leche. Y la leche puede ser apta o no. Y yo puedo querer experimentar, o alguno de ustedes puede llegar a querer experimentar con una leche de cabra, con una leche de oveja, ¿sí? Bueno, ojo las procedencias, ojo las aptitudes. La brucelosis es una enfermedad endémica que tenemos en el norte, ¿sí? Entonces, sí o sí, las leches tienen que estar pasteurizadas y yo me tengo que asegurar que no haya un riesgo microbiológico. Bien. Hablamos del yogur y empezamos a hablar de los aromas, qué es lo que estamos acostumbrados a percibir cuando estamos con un yogur. Bueno, dentro de esos principios de aroma, yo sé que el aroma que es típico de un yogur es el acetaldehído, ¿sí? Sí, diacetilo es la más. Perdón, me quedé pensando en lo que estaba en el... Bien,
cuando yo hablaba de que había una simbiosis entre los dos microorganismos. Acá tenemos el Streptococcus, acá tenemos el Lactobacillus. Fíjense, ambos son productores de ácido, ¿sí? Yo le di la leche tenía un azúcar fermentescible y ellos la toman y liberan ácido. Cuando empiezan a liberar ácido, ellos mismos se ven inhibidos por el mismo ácido que produjeron. ¿Bien? Entonces, ambos producen ácido láctico, ambos se inhiben por el ácido. Pero el Streptococcus produce dentro de su cadena metabólica, que si después se vuelven hojitas atrás y spoilean esa parte que les di larga de fórmula, van a ver que hay formiato. El ácido fórmico estimula el crecimiento del lactobacilo. Por eso es necesario para que crezca bien el lactobacilo, el Streptococcus. Y el lactobacilo genera péptidos que son convenientes para el Streptococcus. Por eso es que se arma esta cadena y siempre tienen que estar ambos trabajando a la vez. Los dos forman compuestos aromáticos. En el primer momento se pensó que solo el aroma era de este, no es tan así. Compuestos aromáticos generan ambos generan acidez y las proporciones ya las dijimos según las temperaturas de su acción. Esta es la parte de la influencia. Acá tenemos a 40 grados poco lactobacilo, a 45 grados mucho más lactobacilo. Era el ácido. Y este grafiquito lo que me muestra es cómo evoluciona la físico-química del yogur. Cuando yo les decía, si yo observo el microscopio, más que me cuento no voy a poder hacer. Yo quiero saber si esto está bien, si esto se está desviando o no. Bueno, me tengo que ir a la físico-química. Entonces, el aspecto microbiológico, Streptococcus gana la carrera primero. Lactobacillus gana la carrera después. Pero cuando ya ambos ganaron la carrera, ¿qué pasa con el pH? Comienza a descender. Entonces yo me aparto de tener que hacer una cuantificación microbiológica que es cara y solo midiendo pH sé que si esto está en esta bajada pronunciada es porque esto está en esta alza pronunciada. ¿Sí? Y cuando el pH disminuye, que implica que estos dos están subiendo, cuando estos dos están subiendo, porque sí o sí están formando el acetaldehído, que es el aroma típico de yogur, y que tampoco tengo un método instrumental tan sencillo para cumplir acetaldehído. Entonces, yo solo con pH, si se cumple esta curva, intuyo que se cumple esta otra. Bien, obvio, si han tenido las condiciones de higiene y si esto no está contaminado. Bien. Bueno, ¿qué va a pasar con la textura del yogur? Al pH 7, que es lo que hablábamos con alguna comisión, la leche, si no hubiera ninguna actividad microbiana, tendría que ser neutra. Apenas alguna láctica empezó a trabajar y siempre tiene bacterias lácticas, la leche, por más que se obtengan métodos muy higiénicos, va a bajar un poquito su pH porque se va a generar un poquito de ácido láctico. Entonces consideramos un pH 6,7 un valor normal para una leche. ¿Cuánto midió la nuestra leche? 6,5. 6,5 midió. 6,5. Ya alguna cosa le hicimos, pero estamos bien, estamos en los parámetros. Ahora, en el punto 4,6 es el punto isoeléctrico de la caseína. En ese momento, las moléculas proteicas que hay, que estaban dando vuelta por ahí por la leche, se empiezan a aglutinar y se forma el cuarto. Lo típico en la elaboración de yogur, lo típico después en la elaboración de quesos, que les van a empezar a hablar. Hay algo de aspectos de manteca, no es que lo vayamos a ver hoy día, es un proceso mucho más relativo, quizás no se esté dando, pero no sé si alguien tiene un recuerdo de haber consumido una manteca que se haya hecho en forma casera y compararla con las mantecas que se industrializan, ¿no? Bueno, la manteca saben que tiene alto contenido graso. Así como la manteca en sí, no hay casi actividad microbiana, porque no hay agua libre ahí. Lo que se madura en una manteca es la crema antes de hacer la manteca. Y como en forma casera, gente que tenía vacas, que viene de estancias, qué sé yo, lo que hacía era tener la leche y permitir que la crema levantara para luego sacar la crema.
En ese interín, esa crema se maduraba, es un proceso de horas también. En ese interín, esa crema había generado el diacetilo, que es el aroma típico de la manteca, y luego con el batido yo invertía la emulsión, dessueraba y me quedaba una manteca que tenía altísimo perfume, altísimo sabor, ¿sí? Industrialmente, ¿qué es lo que pasa? En general se trabaja ya con leche pasteurizada, no se madura la crema, y yo tengo una grasa de leche, pero no una grasa madurada de leche. No es que esté mal porque el código no exige que sea madurada biológicamente, pero si uno se acostumbra a consumir una leche, una manteca madurada biológicamente, después no quiere el aroma. ¿Bien? El aroma a manteca no está permitido agregarse. Es un químico que se compra, pero no está permitido que se agregue. Sí se le puede agregar una margarina vegetal, pero no a la manteca. Esto, otra vez, para que vean que hay un montón de pasos. ¿Qué me interesó? Si alguien se quiere dedicar en algún momento a la manteca, que trabajan heterofermentativas, ¿sí? Son las que dan complejidades aromáticas. Tienen, en definitiva, de la lactosa para dar pirúvico y venir a acetoínas que terminan de acetilo. Este es el aroma manteca. Si yo quiero aumentar esa formación de aroma manteca, voy a tener que trabajar bajas temperaturas, mucha aireación, porque si se reduce el diacetilo cuando falta oxígeno, o hay cepas a veces que son reductores, se pasa para el otro lado y se viene a butilenglicol, que es un isómero, se llama químicamente, ¿sí? Es reordenar las cosas, pero es como la misma molécula cambiada de orden, y el butilenglicol no tiene ni aroma ni sabor a manteca. Entonces perdí todo el proceso. Solo porque no le di oxígeno, porque no le di batido. ¿Bien? Entonces tengo que batir, tengo que dar oxígeno. Puedo agregar cítrico porque las bacterias lácticas al cítrico lo toman y te lo desvían para este lado, entonces te da más aroma todavía a manteca. Y lo que tengo que hacer luego, cuando se forma ese batido que exuda el líquido, pasan esos glóbulos industrialmente a un lavado y luego al formateado de pancitos de manteca. Ese lavado hay que tener cuidado porque el diacetilo es soluble en agua. Entonces, si yo lavo de más, pierdo todo el aroma y el sabor que produce. Por eso es que les dejé esta fibra, para que vean los porqué, digamos, de quizás una receta que puedan ver luego. Vamos a los vegetales fermentados. Esto no es bien. Vamos. Uno de los vegetales se escucha. Hay unas mantecas baratas Sí. que no tienen ni el aroma ni el sabor. Nada, es grasa. Eso se debe a no se batió porque se lavó y demás. Que no se maduró siquiera. Acordate que no está exigido por ley que sea madurada. Es madurada biológicamente o no. Entonces hay grasa de leche. Es rica como la grasa de la leche, no tiene aroma, pero no es el aroma de una manteca buena. Sí. En los vegetales, empecé por chucrut porque es el más tradicional, si se quiere, de los vegetales fermentados, si bien no es el que más consumimos nosotros en nuestro sector. ¿Sí? ¿Alguien tiene experiencia de haber hecho chucrut? ¿Sí? Básicamente, una cosa relativamente sencilla. El pollo hay que dejar que se marchite un poco, porque si no las hojas son un poco duras de más. Se eliminan las externas, se elimina el tronco, industrialmente entra como un torno y sale y le ahueca toda la parte esa del cabito, caseramente a cuchillo lo eliminamos. Hacemos un pequeño lavado. ¿Por qué? Porque se ha visto que las hojas interiores del repollo, el repollo forma una cabeza tan compacta que se ha medido microbiológicamente y casi internamente las hojas de repollo solo tienen recuento de lácteos. De hecho, cuando quiero hacer otro producto fermentado con fermentación láctica, puedo usar una hoja interna de repollo como inocuo. ¿Sí? Entonces, bien, tengo las hojas, corto las hojas, cortado más o menos 5 milímetros, prensado, sal, uniforme. Y esto parece bien una receta que nadie va a saber. ¿Dónde está el punto crítico acá? Acá. Si alguien ya lo hizo, me lo puede decir vos. Si lo cortaste muy finito, se te compacta todo. Después el líquido, cuando empieza la fermentación, no se mueve y se te echa a perder.
Si lo cortaste grueso, no se compacta lo suficiente, queda aire, se desvían las fermentaciones y es un olor a podrido que nadie lo va a poder consumir. ¿Sí? Entonces, el cortón, las tiras, sigue fundamental. La sal, 2%, no hace nada. La sal con un 2% solo da sabor. No ayuda a la conservación, no me selecciona ningún microorganismo. Estoy poniendo sal solo para que esté rico. ¿Bien? Con eso. Lo mezclo bien, sí logro la sal, que es lo que se llama propiedad osmótica, ¿sí? Hay mucha concentración afuera con la sal y hay agua dentro del repollo. Entonces sale el agua del repollo, se ablandan las tiras y se genera así como un caldo entre las hojas del repollo y el exterior. Ese caldo, que tiene que estar sin oxígeno, es el que tiene que permitir que los líquidos se muevan para que inicie el proceso fermentativo y que no vayan a haber zonas con distintas concentraciones de cosas. La fermentación. Esto era típico hacerlo en el subsuelo de la casa, ¿sí? En el sótano. Así que básicamente es una temperatura que se regula, pero tampoco tan arrebatable, pero estamos en temperatura. Primero de unos 20 grados y luego un poquito más bajo que cuando venía el invierno. Así que 18 es la segunda fermentación. Conservación. Repollo. Sal 2%, que yo dije que era solo para sabor. Tiene poco contenido de azúcar el repollo. Sí. Ese poquito contenido de azúcar que tiene se fermenta y da ácido láctico. Disminuye el pH. ¿Esto es una conserva o es una semiconserva? Me lo dicen seguro, ¿cierto? Sí. Sí. A ver, no le he puesto nada que a mí me aseguro que eso va a ser inalterado. De hecho, acá hay un proceso microbiológico. ¿Qué pasa si levanto la temperatura? La láctica ya no va a trabajar porque no quedan azúcares y ya se inhibieron con el láctico, pero pueden venir las propiónicas, pueden venir las acéticas, pueden venir los hongos, pueden venir las levaduras. Se puede ir a cualquier lado esta fermentación. Entonces, lo único que me queda a mí para el chucrut es envasarlo y pasteurizarlo. No le puedo levantar la sal, porque la sal es un método de conservación. Pero si le levanto la sal, después ¿quién se lo come? Y si lo tengo que enjuagar para comerlo, me quedo con tiritas que no tienen gusto a nada. Entonces, la única, envaso y pasteurizo. ¿Sí? Eso, que nos vaya a quedar muy claro que la fermentación láctica per se no es un método de conservación. Enfermedades que le puede dar al repollo, varias. Lo que hicieron alguna vez saben que hay que cuidar mucho la higiene del recipiente. Si yo usé un recipiente el año pasado, quedo con las bacterias que están acostumbradas a trabajar al final de la fermentación. Cuando lo coloco en el inicio, estas no son las que tenían que trabajar al inicio y me desvían. Entonces yo el recipiente del año pasado sí o sí lo tengo que limpiar y desinfectar. Desinfectar, hablamos de alcohol, hablamos de uso de una lavandina, hablamos de uso de un amonio, algo que elimine la flora que está adherida a esa superficie. Yo, una pregunta, si yo Sí. utilizo, por ejemplo, con agua hirviendo, Sí. los recipientes también sirven. Con agua hirviendo es muy probable que sí, pero es muy probable que estés usando material plástico en estos recipientes. Si usas plástico, fantástico. Esterilizando. Sí, sí podés esterilizar. Como las mamaderas, yo siempre me imagino cuando No, lo que pasa es que el vidrio es pesado, es frágil, entonces en general se usan más los tamborcitos de plástico, Claro. y son más difíciles de desinfectar. Claro. Sí. Puede quedarme algas, sobre todo cuando la temperatura estuvo un poco alta de más, ¿sí? Sabemos que las temperaturas tienen que ser frescas. El repollo, bueno, el repollo de verano en invierno, pero si llego a querer fermentar el repollo en verano, lo más probable es que el chucrut se me vaya al carajo si no estoy bajándole un poquito a la temperatura. Si estoy con temperaturas demasiado bajas, puede ser que no arranque la fermentación, se demore mucho, se me termina ablandando el repollo y pasando. Entonces, porque es lo que conviene en esas temperaturas. Mucha sal. Agrego sal de más porque yo creía que me ayudaba a la conservación. Lo más probable es que me terminen trabajando levaduras que se aguantan más la sal. Y también se me genere alcohol, se me genere dióxido de carbono, nada que ver con una fermentación láctea. Blando.
blando normalmente o porque aplasté demasiado y rompí las tiritas o por procesos enzimáticos. ¿A qué le llamamos procesos enzimáticos? Sobre todo cuando se me contaminó con hongos. Los hongos, ustedes han visto en la fruta cómo atacan hongos, ¿no es cierto? De golpe están una fruta podrida al lado de la otra y esta se empieza a ablandar. ¿Por qué se empieza a ablandar? Porque el hongo que está acá y que yo no veo el trabajo del hongo, ya mandó hifas y mandó enzimas que me degradan la pared celular de esta fruta para que se liberen los jugos porque se los come. Esas enzimas que están son las enzimas pectolíticas. Rompen la pared celular y la ablandan. Si yo tengo una capa de moho en un ciclo, yo digo, bueno, no importa, si total esa capita se la saco cuando la voy a usar. Sí, pero migraron esas enzimas y me ablandaron todo el producto. Hay que hablar si hay tóxicos, pero pensemos que no había una contaminación con algo que genera una toxicidad. Pero esas capas superficiales que se dan en las aceitunas, se dan en muchos vegetales fermentados. Nadie tira un fermentador porque en la boca del fermentador hay hongo. Nadie. Sabemos que se hace esa capa. Lo que no puede pasar es que yo no la retire periódicamente. Negro. Por exposición al aire, hay algunas bacterias que tienen esporas negras, o si no, por contaminación con hierro. Cada vez menos. Este tipo de efectos han quedado en la historia. Y cuando se usaban materiales de chapa para una cosecha, para un corte, los cuchillos, ya gracias a Dios y cosas como las tenemos, esto cada vez se ve menos. Rosado también es un tema de esporas, de algunos hongos, también puede ser un tema varietal del chucrut. Y nos pasamos a los piques. Y 48, ¿no? Yo le dije como a la silla. Ah, gracias. Bien. Si estamos hablando de picles o encurtidos que están muy de moda, ustedes están interesados en ver cómo se hacen, básicamente todos son salmueras de alta concentración, cuando voy a poder desalar. La más complicada es la del chucrut, que no voy a poder desalar. Todas las otras en realidad se trabajan con alrededor del 7% y ya vamos a ver por qué. Eso si estamos hablando de fermentados. Yo en la parte reglamentaria del picle o encurtidos vamos a ver que me lo diferencia por integrantes o ingredientes, que pueden ser picles, ¿no? Encurtidos de hortalizas, de fruta o mixtos. También me habla la reglamentación de que sean fermentados o sin fermentar. Los sin fermentar son los que directamente colocamos en vinagre, ¿sí? Y por el aspecto entero o trozado. Y dentro de todo lo que podía optar, por los pepinillos, que para no irme a aceituna, porque sé que ustedes han cursado un módulo específico en aceituna. Bien, el pepinillo también. Tenemos un fruto. No sé si han visto el cultivo de pepino en encurtir. Si alguno lo puede ver, el pepino encurtir se da en la misma temporada, es cucurbitácea, diríamos. Hemos hecho también que alguna vez. Bueno, en todos los frutos se da en diciembre, enero. Entonces, son frutos que crecen rapidito. Y en realidad el pepino de encurtir, como tamaño del fruto maduro, es un pepino de 20 centímetros. Una cosa así, que nada que ver con el pepino que tiene precio para la presentación del encurtido, que es así, de 3, 4, 5 centímetros ya se paga menos. Bien, porque queremos que sean pequeños, que sean muy rectos, que no estén curvos, todo para la forma de presentación, en envase, etc. Este tipo de pepino en la temporada que está madurando se cosecha hasta 2 veces por día, porque si no me crecen muy rápido. Y cuando me demoré de cosechar, están todos más grandes. Cosecho, si vamos a poner también terminología técnica, es ovario, pero la floración. ¿Eso qué significa? Que está la flor grandota, que es comestible, y que el fruto crece abajo. Entonces, cuando ustedes cosechan los pepinillos, cosechan la flor. Las flores tienen néctares. Los néctares son dulces, están llenos de levadura. Entonces, la carga microbiana que viene en el pepinillo es altísima. Yo tengo que sacar las flores rápidamente, guardar los pepinillos, mandarlos a frío, si no, se me van a empezar a echar a perder. ¿Bien? Y ahí nomás comienzo con la elaboración
elaboración. En la elaboración se lavan, se seleccionan, los que están chuecos, los que no, van a ir a acá, etc. Se clasifican por tamaño. Operación de pinchado. Figuras son unos libros. Cuando hemos ido a las industrias que hacen pepinillos, nadie pincha, pero nosotros lo seguimos poniendo. ¿Qué pasa? Si una bacteria que genera gas trabaja, como la piel es bastante impermeable, te podría generar lóculos como vacíos. Entonces, el pinchado tendería a evitar esa presencia de lóculos. Está muy bueno teóricamente el concepto, pero nosotros hemos preguntado lo que hacen y no lo hacen en el proceso de pinchado. Y comienza la fermentación. Estamos a temperaturas de enero, no es la temperatura de las aceitunas, estábamos en mayo. Entonces todos los procesos se dan más rápidos, todas las alteraciones se dan más rápido. Así que tengo que trabajar sí con concentraciones de sal más altas. Si ustedes se acuerdan, las aceitunas se trabajan en 7%, más o menos, 6% también. Acá me van 10, 8%. Si no, tengo mucha chance de que se desvíe. Adriana, Sí, pregunta. sí. La sal, Sí. ¿tiene alguna importancia el tipo de sal? ¿Tiene yodada? No. En realidad nunca yodada. ¿Por qué? El yodo es un antiséptico. Entonces no se te van a dar bien las fermentaciones y aparte te puede manchar. El yodo con la clorofila te puede trabajar y manchar. Pero por una cosa te digo, a ver, muchas de las sales que se venden yodadas según la presentación, ya se sabe que no hay yodo. El yodo sublime. Y según el envase que se comercialice la sal, se ha medido, no en nuestra facu, lo que digo las chicas de FACA de San Rafael, ahí los que nos están escuchando de San Rafael, y midieron que muchas sales comerciales, con las presentaciones quizás las más económicas, las de las bolsitas que son más permeables, no cuantificaban, siendo que por ley tenían que tener. Así que, pero en realidad para todo el tema encurtido se compra sal industrial, sí lo sé. Bien, puedo trabajar con una forma continua de sal, siempre 8, siempre 9, o puedo trabajar con una forma gradiente de sal, receta. Si hago gradiente, puedo hacer un gradiente agregando de 0,8% por día o de 0,5% por día. Receta, que también uno encuentra. Bien, no es que uno esté mal y otro esté bien. Una vez que elijo la concentración de la salmuera, perdón, va a empezar la fermentación. Yo voy a tener sal. La sal me va a tratar de aislar a los microorganismos que van a competir con las lácteas. Vuelvo ahora al concepto de la láctica. La láctica no necesita la sal para vivir, ni come sal tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Yo aprovecho que la bacteria láctica aguanta la sal. Como se aguanta la sal, yo agrego sal para que el resto de los microorganismos que competirían acá no trabajen. Entonces simplemente es eso, es una barrera para el otro, ¿sí? Acá no la estoy agregando por sabor, porque esto está saladísimo con 8%, ni la estoy agregando para favorecer en algo a la láctica. No, no la favorezco, pero como es indiferente, lo agrego para que los demás no trabajen. ¿Quiénes me pueden trabajar cuando me paso mucho con la sal? Las levaduras que se llaman osmófilos. Y como les decía que me desvían la fermentación hacia la formación de alcohol, no de ácido láctico. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque de golpe veo formación de espuma y no baja el pH. Bien, si ahora esto lo quiero conservar, dijimos, la fermentación láctica por sí sola no conserva. Esto va evolucionando y se me va a ir echando a perder si se me pasa. Entonces, sí o sí voy a tener que levantar sal al 16, después tendré que desalar cuando lo quiera comer, ¿bien? El pH lo tengo que mantener entre 3,6 y 3,8. Suele, la mayoría de las veces, no bajar hasta ese pH. Una hortaliza no tiene tantos azúcares fermentecibles como para llevar un pH 7 a pH 3. Eso es mucha producción de ácido. Entonces, ¿qué está permitido? Agregar ácido. Y eso no es fraudulento, ¿bien? Está permitido. Pero sí lo tengo que hacer.
porque si no, tu producto no va a estar estable. Una acidez de 0,6 y 1 de láctico. Y ahora sí me cambia toda la estructura del grano, porque digo yo, puche, porque para mí todo este, yo lo hice con los pepinillos, porque yo no puse el pepinillo en vinagre. Bueno, y ahí ustedes saben más que nosotros del tema de cocina, pero una hortaliza en vinagre es vinagre, ¿sí? Y nada más, es crujiente, ¿sí? Y sabor acético. Una hortaliza que fermentó, tiene una pulpa translúcida, tiene una piel de un color verde bien interesante porque realza el verde, tiene un aroma complejo y tiene un sabor de fermentación láctica que está comprobado, no es el sabor del ácido láctico, ojo, es una mezcla de acetaldehído, de acético, pero bueno, lo relacionamos con gusto láctico, decimos nosotros. Pues si uno toma un sorbito de ácido láctico se da cuenta que nada que ver, pero es lo que le decimos acá. Bien. Entonces, vamos a ver un color externo, un verde amarillento, que ya deja de ser el verde vegetal. El color interno, un blanco amarillento translúcido. El sabor típico, un producto fermentado. Y la textura deja de ser pastosa y pasa a ser algo que cruje, que hace ruido. Se almacena o alto grado de salmuera o un desalado. Si hago el desalado, pasteurizo. Porque si no, se me van a echar a tanto. Diferencia entre pasteurizado y esterilizado está clara para todo el mundo. Sí, la doctora estoy segura. Pasteurizado fue el baño marino. Bien, yo eliminé formas vegetativas del microorganismo, pero no esporuladas. Para las esporuladas les tengo que dar más temperatura. Entonces, para eso es el esterilizado. ¿Sí? En este tipo de productos que tienen este pH inferior a 4,5, los esporulados que pueden estar no van a poder germinar y no me van a dar problemas. Por eso me puedo quedar con pasteurización como método de conservación. Si no tuviera ese pH, yo hice una mezcolanza, le agregué hierba, y le agregué una especia, y le agregué un hibisco, y le agregué no sé lo que se me tocó, que hizo que levantara el pH, ya no puedo pasteurizar. Ya tengo que esterilizar autoclave. Esto sería físico-químicamente como yo voy a controlar todo un proceso de fermentación láctica en vegetales. A ver, al comienzo, yo puse en el fucsia el pH, en el celeste los cocos, los hongos, las levaduras, todo lo que viene, como les dije yo, que venía cuando viene el vegetal con las flores, con la mugre y tal. Luego el lactobacilo, plantae y las lácticas heterofermentativas. Entonces, básicamente, comienzo a fermentar desde el día 1. Y el día 1 arranca todo. Arrancan los cocos, arrancan las hongos, las levaduras, el coliform. Todo quiere agarrar porque está en medio propicio. Pero por suerte también arrancan las lácticas. Primero, las heterofermentativas. Cuando empiezan las heterofermentativas, comienza el descenso de pH. Cuando comienzan a descender el pH, estas que empezaron a trabajar, se les terminó la vida, porque no aguantan el descenso de pH. Entonces, estas se vienen ahora. Siguen trabajando estas y cuando el pH disminuye un poquito más, le da el pie a las homofermentativas. Entonces, las homofermentativas arrancan. Ya estas dejan de trabajar porque las homofermentativas, las homos, ¿se acuerdan? Tenían más poder asimilar. Entonces, el pH sigue descendiendo. Y estas se mantuvieron acá abajo. Pero ¿qué pasa acá al final? Acá al final, si yo esto lo dejo y no modifico más nada, el pH descendió a valores inferiores a 4,5, por ahí a 4. Las heterofermentativas se fueron antes, las homofermentativas se están yendo. Y acá dentro de las levaduras podrían llegar a haber algo de recuento de propiónicos. Y estas propiónicas comen láctico. Entonces, de golpe, un producto que venía fantástico se me arruina. Y se me arruina porque me lo olvidé, no lo controlé más. Entonces, yo tengo que ir midiendo el pH de las vasijas que están en fermentación. Y cuando el pH se estabiliza, que a veces se me estabiliza arriba de 4,5, agregaré ácido. Pero cuando se estabiliza significa que ya no hay más azúcares para fermentar.
Si no hay más azúcar para fermentar, no tiene sentido que lo espere. Entonces, esto o se me va a arruinar, o yo lo acidulo y le agrego más sal para que ya se concentre. ¿Bien? Pero es fundamental en este tipo de fermentación el control del pH. Yo voy a ver un descenso, un descenso, un descenso. ¿Para dónde descenso? Algo tengo que hacer. O agrego más ácido para terminar ya en sabor y en un rango de pH seguro, inferior a 4,5, y agrego sal para que todo se pague. Después, cuando vaya a fraccionar, desalo y pasteurizo. ¿Puedo usar cultivos iniciadores? Sí, son caros. Y estos productos no suelen tener tanto valor agregado. Entonces, poco en la industria lo que se usa el cultivo iniciador. Sí se usa más el trabajar con una vasija que están dando bien y esa que están dando bien, usarla para sembrar las otras. Lo que hemos hecho hoy día con el yogur. Nadie compra caseramente bacterias lácticas liofilizadas, pero gran parte de los que estamos acá de una vez hicimos yogur. Bien, a eso me refiero. Es difícil que uno compre levaduras o bacterias liofilizadas. Obviamente tendría una ventaja, sí, menos la económica, el resto son todas ventajas. Acelera el proceso, me lleva una mayor efectividad, una mayor calidad, una mayor homogeneidad del producto, un mismo gusto, un mismo aroma. Nadie puede decir que no sea recomendable tener cultivo iniciador. El problema es el costo. Enfermedades en los pepinillos, los productos fermentados, flotantes, hinchados, lo que decíamos. Si una heterofermentativa trabajó, liberó alcohol y dióxido de carbono. Hizo un burbujón adentro del vegetal, ese vegetal finge. Cuando yo lo corte, va a parecer que tenía un defecto. No es una enfermedad. A ver, voy a aclarar una diferencia entre enfermedad y defecto. Defectos nos referimos a las cosas físicas. Una mancha, una deformación, un cortado de su uniforme, todo eso es defecto. Enfermedad sin causas microbiológicas. El que esté flotante o hinchado se considera defecto porque el microorganismo que lo produjo es el que tenía que estar. No es que trabajó uno que no tenía que estar, pero generó ese espacio. Escurridizo. Esto es típico de que empezaron a trabajar las levaduras homófilas. Son formadoras de cápsulas y generan un sílabo. Entonces ustedes van a sacar con el colador algo y se le hace filamentoso. Bueno, ya se arruinó todo. Sí. Planas, lo que dijimos recién, los hongos que generan pectolitis. Negro, presencia de hierro o de bacterias que generen las esporas negras. Viscosa, esta la vi directamente, pero fue de un viernes a un miércoles. Estaban buenísimos los pepinillos, los fui a buscar el miércoles y fue filante totalmente la salmuera y me salió una hora. Bueno, y picles no fermentados para el que no quiera fermentar y vivir todo esto de los pepinillos de qué sé yo, sí, simplemente podemos trabajar con vinagre. ¿Qué recomendación para trabajar con vinagre? Ustedes saben que en el comercio está el vinagre de alcohol, que tiene que tener un 5% de acidez. Luego el de vino, el de manzana, ¿no? Que tiene menor porcentaje de acidez. Entonces, ¿qué es lo que conviene? El alcohol es bien ácido. No aporta sabores, aromas complejos, no aporta nada más que sabor y aroma a acético. Entonces conviene al de vino decolorarlo con carbón activado, que es una práctica permitida, y aumentarle quizás, o comprar, vinagre que le llaman, agregarle ácido para que llegue a 5 gramos por litro. 50, al 5%, a 50 gramos por litro. Eso, para que llegue a ese valor, porque el vino no tiene tanta acidez, le puedo directamente agregar algo de cítrico. De paso, el cítrico con el acético, el antioxidante, entonces ayuda a la conservación de todo. Y sal es 15 a 20 gramos por litro de sal, así que es 1,5 a 2% es sal para sabor. Las hortalizas se introducen, hay que respetar que no haya más de 2 tercios de hortaliza por 1 tercio de líquido popular, porque si no
no alcanza el vinagre para conservar tanto producto. Y si vamos a hacer frente entonces a las recomendaciones, recordamos que la fermentación láctea no es suficiente para la conservación, que se tiene que complementar o con salmuera alta o con pasteurización. ¿Esto por qué se los dejé? Porque cuando usamos método de conservación, estuvimos hablando de la actividad de agua, ¿sí? Entonces, que sepan, ¿a qué nos referimos con actividad de agua? Fíjense ustedes, para que haya vida de microorganismos, bacterias, levaduras, hongos, necesitamos una actividad de agua superior a 0,6, superior a 0,7, superior a 0,8, según de qué microorganismo hablemos, ¿sí? Para que se acuerden. Por eso les dejo el gráfico. Según lo que yo disuelvo en el agua, hago que el agua esté ligada, que no esté disponible. Actividad de agua se llama a qué cantidad de agua está disponible. Porque todos dicen, una ciruela seca, ah, sí, no tiene agua. Pero una ciruela en almíbar concentrado, ¿tiene agua disponible? Se ve mojada, pero no porque el agua que está ligada a moléculas de azúcar. Entonces, lo que vemos en el gráfico es eso, el efecto de los solutos en la. Y entonces, por ejemplo, la sacarosa, que la tenemos con el trazo lleno, fíjense, para que en la actividad de agua baje de 0,9, que se acuerdan que las bacterias necesitaban 0,9 de actividad de agua, necesito una concentración de sacarosa de alrededor del 61%. De ahí es que una mermelada que tiene 65%, nada desarrolla porque no tiene actividad de agua. ¿Se ve mojada? Sí, pero el agua está ligada a los solutos. El cloruro de sodio es mucho más eficiente. El cloruro de sodio es este. Fíjense que para que la actividad de agua baje alrededor del 0,9, necesito un 2, un 15% de cloruro. Por eso se los dejé, porque esta tabla gráficamente me da a mí puedo yo saber si estoy edulcorando con glicerol, con sorbitol, con jarabe de maíz, con lo que sea, cuánto tengo que poner para pretender que por esa adición el alimento se conserve. Ya está, maratón, vamos. Vamos a ver algo de alcohólica, pero bajamos, medimos pH. Silvina Fernández les quiere mostrar algo al microscopio, que estuvieron hablando el otro día de observaciones al microscopio, y subimos para ver queso y después tenemos alcohol. No perdamos tiempo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? A medir solo pH, los chicos no van a perder ninguna actividad en realidad, porque luego le vamos a ir pasando las mediciones de pH. Perfecto, entonces cortamos un ratito. Cortamos con ellos, pero nosotros sí bajamos a medir. Nosotros vamos al laboratorio. Bajamos todo. Yo me quiero. Sí, ahora bajamos todo. Silvina les va a